Entonces nosotros vamos a jugar el capítulo 2 de esta bonita historia. Porque pues en este canal lo único que podemos jugar decentemente son juegos de historia, vaya, no juegos en línea. Porque pues ya vimos que Fall Guys nomás se ve como si fueran píxeles de Minecraft y valen 3 hectáreas de madre eso. Entonces pues no nos queda de otra más que jugar juegos de historia, que está chido. De hecho la historia del que estamos jugando, el juego del juego de Batman, se está poniendo cada vez más padre, ¿eh? Y pues la verdad, en el directo anterior no lo acabamos porque ya había streameado 3 horas y dije, no, hasta aquí corta, pasa esta escena y ya, hasta aquí la dejamos. Y pues no sé qué tanto quede del capítulo uno, o sea, el capítulo uno del juego como tal, no de mi stream, para acabarlo, vaya. Que han de ser como unos 10 5 minutos, creo yo. Quiero creer yo eso. Pero pues nos quedamos en eso, entre acabar el uno y empezar ya casi el 2 del juego como tal. No me acuerdo, no vi cuántos capítulos sean del juego. Ahorita lo vemos. Y otra vez se me olvidó el pinche poner la intro de los Vengadores. Qué feo caso, la neta. Se me olvida. Se me olvida que tengo ese desmadre. Se me olvida. Discúlpame. Pues eso, pues poco más que decir. Así que la intro efectivamente se me olvidó. Ah, nomás me comentaste la intro, pero no me contestaste todo lo bonito que te dije, ¿verdad? Mendigo desgraciado, te hizo unas cosas bonitas y nomás no le agradeces a uno, eh. Qué mal agradecido, eh. Pero está bien, está bien, está bien. No voy a llorar, güey, no voy a llorar. No voy a llorar. All my friends are toxic, emotionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning lately. No te creas. Ah, no, pues ni modo, loco. Pues después lo ves en la repetición porque ya no me acuerdo exactamente qué dijo, pero me acuerdo que dije algo bien bonito. Así que te invito a ver la repetición. Ni modo, bro. Pues no tienes audífonos, bro. ¿Cómo eres un artista sin audífonos, bro? Explícame eso. ¿Cómo es posible eso, bro? A ver, ¿me puedes explicar cómo está eso? O sea, no. Yo no entenderte, yo no comprendo. Soy Batman. Bienvenido, Yosimar. Bienvenido, gracias por andar aquí apoyando. Es que ando cargando mi cel. Ah, ok. Nah, no, pues entiende. No, pues X, somos chavos. Bueno, pues como ya dije, pues nos vamos al juego. Si quieres te paso el video de Hot Me. Ah, chinga. ¿Tiene, ¿Tiene video? Según yo nomás es la canción, ¿no? Pero súbela, güey, está chila. Está chila, güey. No sé por qué tú la tienes en privado. Súbela. Está chingona. Yo la pondría en una discoteca, güey, sin pedos. A mí, si yo fuera el DJ, yo la pongo sin pedos, güey. No tiene video musical. Fue de mis primeras rolas. Ah, ¿en serio? Pues ponla, güey. No sé por qué tú la tienes en YouTube como privada, güey. Está bien chingona. Bueno, ya después de haber pasado corajes con Johnny, ahora sí vamos al juego. A ver, deja. Me duele quitarla, pero hay que iniciar el juego, vaya. A ver. Espero que se haya quedado guardado, si no me va a dar un infarto. Porque no me daba la opción. A ver, ¿cuántos capítulos son? Son 5, ok. Se ve que el capítulo 4 va a estar bueno, eh. Pero, mira, el capítulo 3 va a ser el regreso de Gatúbela. Y estos no sé quiénes sean. Y este brother tampoco. Este brother lo vimos en el capítulo anterior. En el directo anterior. Que este brother, pues, obviamente, pues es el acertijo. Nomás con ver el bastón ya se sabe que es el acertijo. Bueno, vamos a jugar. Va que va, Johnny. Sí, yo también la pondría en una discoteca y ya luego me sacas de chingazos por meter mano. Ah, pero el trabajo se hizo, el trabajo se habría hecho. Excelentemente bien. Poner la rola de Johnny, vámonos por fuera. Ahora sí, vámonos. Espero que se haya guardado en el pedacito en el que lo dejé porque pues no daba opción de guardar. Nomás de que, si sale del juego, se pierde todo tu progreso y que no sé qué. Pero a ver. Sí, perfecto. Sí, aquí nos quedamos en el capítulo, bueno, en el directo anterior. Armed men on board. This must be it. Be careful, Bruce.
Aquí, si no mal recuerdo, estábamos a punto de entrar a una de las guaridas del acertijo y pues que obviamente está custodiada, vaya. Y pues como somos Batman, nos vamos a fregar a todos los pinches guardias, a la verga. Pero Batman no es tonto, Batman no entra nomás así porque sí. Mira, Batman es sigiloso, nomás que sigiloso. Güey, cómo la gente no escucha la capa o los pasos de Batman, güey? La capa hace un chingo de ruido. No, brother, no me hagas esto. ¿Dónde está? Ah, está allí, está allí. Ahí está. No, es un guardia. ¿Dónde está? Ah, ahí está arriba. ¿Cómo no ves a un güey con una capa desde ahí? Está ahí, brother. Entre la izquierda es un agente que creo que pues, tenemos que rescatar. Ay, ¿qué hago? Ah, son rehenes. Pensé que nomás era uno y son agentes, son varios. Pues muy espías no son, porque los capturaron. ¿Qué es esto? Ah, no sabía que iba a ser eso, mal piqué por pendejo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Voltea a ver al chat. Voltea a ver al chat. No, estaba bien concentrado. No. No me hagas esto. No. F en el chat. Ay, no. ¿Qué dices? ¿Ese de qué trata aparte de que sale Batman? Ah, mira. Te hago un resumen, aunque también lo hice en el... Ese es un verdadero hombre. Ahorita te explico ya qué pasa eso. Azules que ahora van a tu lado. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con 1000 rosas para mí. Pues ahí está, güey, esa es. ¿No la escuchaste o qué? Pues esa es la rola, güey. Bueno, mejor no la escuchabas casi, por eso le subí el volumen. Este... Ah, pues Yosimar, ahí te va, mira. Deja pongo la de Hogme de fondo para explicar. Creo que ahí se escucha bien. Bueno, ahí. Yo creo que ahí. Mira, pues este es el... Pues yo creo que tú conoces los juegos de Telltale Games, que son los juegos que hace una empresa en la que son... En la que, pues vaya, todos sus juegos son de decisiones, vaya. Que las decisiones que tomes durante el juego son las decisiones... bueno, son las consecuencias que va a causar todo lo que va a pasar al final o durante toda la historia. Entonces, este es el juego 2 de Batman de Telltale Games, de toda esa serie de juegos de decisión. Yo ya jugué el capítulo 1, pero lo jugué fuera de stream, lo jugué de parte mía. Y pues en el capítulo 1 pusimos más o menos las decisiones porque nos daba la opción de tomar las decisiones que tomamos en el juego 1 para continuar aquí en el juego, pues vaya, en la segunda entrega. Y pues te invito a ver ¿cómo se dice? Te invito a ver la repetición 1, pues para que te pongas en contexto o no lo veas, pero te invito a verla. Y pues eso es lo que es un juego de historia. Y si no mal recuerdo y si no me equivoco, en el juego 1 nos planteaban que la entrega 2 iba a ser de que nos iban a dar a escoger que si queríamos al Guasón de aliado o de villano. Entonces por eso el juego se llama The Enemy Within. Pero aún no nos han dado la chance de tomar esa decisión. Pero yo me voy a ir por tener al Guasón de aliado. Pero el personaje me cae gordísimo. Bueno, por lo menos el Guasón de este juego me cae gordísimo. No me termina de convencer.
Este, no me termina de convencer porque me cae gordo, está bien menso. Este, y pues eso. Es como la de Lobo. Ah, efectivamente. Pues. Es que como lo comentaba al inicio precisamente de este directo, nosotros nomás podemos jugar juegos de, vaya, de historia. Porque pues mi PC no me da para jugar juegos de multijugador, vaya. Como, es más, ni Fall Guys. Fall Guys antes sí me dejaba, pero con la nueva actualización no sé qué pedo, no lo han optimizado, yo qué sé. Pero no me dejó el otro día. Bueno, sí me dejó jugarlo el otro día, pero no manches, lo transmití como si fueran píxeles de Minecraft. Y me dio hasta vergüenza, pero pues, ni modo. Nomás porque ya había iniciado y ya me daba vergüenza cortarlo ahí el directo. Pero pues eso. Y pues hasta no tener una gráfica, pues es lo que hay, vaya. Es lo que hay. Y pues eso. Mm, y mm, así es, uno hace lo que puede con lo que tiene. Y pues ya esperemos que en un futuro ya se nos haga tener una buena gráfica y ya traería mejores juegos. Pero pues a disfrutar este bonito juego que la neta me está gustando mucho. Nuevamente los invito a ver ¿cómo se dice? El directo 1 para que se pongan en contexto. Porque sí está emocionante, está bonita, está bonita la historia, está emocionante la historia. Cada vez se pone mejor. A ver, entonces yo creo que ya nos despedimos de Johnny Petito. Bueno, vamos a jugar. Así es, vamos a jugar. Gracias por los invitados, Johnny. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a jugar. Y vamos a tratar de no morir en el intento. No, no me. ¿Cómo que desde el inicio? ¿No puedo saltar este cinemático? No, parece que no. Men on No. board. This must be it. Be careful, Bruce. Sigo insistiendo, ¿cómo es que todos estos vatos no escuchan a Batman bajar del cielo? ¿O cómo no lo ven? ¿Cómo no ven a un ser que está bajando, volando con una capa? Bueno, este brother sí lo escuchó. Pero los otros, güey, Batman hace un chingo de ruido. Pero en fin. Sí, el Johnny en plan de que no, ya ponlo, no, ya deja de hablar y ya ponte See Riddler. a ver, ya ponte a jugar. Dame entretenimiento, dice el Johnny, dame. I hear him. Need to get a better angle. A ver, espérate, si normalicé el volumen, ¿sí lo escuchan bien? Sí, creo que sí. Sí, porque ahorita la moví cuando estaba El la Brian alerta. 0910 dice que sí, a Fedo que sí. Dame entretenimiento. Ah, ¿cómo así, pues? Bueno, pues ya sabemos que está allá. We found him. Your interrogation of Riddler's man produced solid intelligence. No sight of the missiles yet, though. They must be here somewhere. A good spot for cover. Pues bájale, güey. A ver. ¿Qué pedo? Porque Brian tiene voz en el stream y no mando cheers. Ah, lo que pasa es que puse bueno, tengo una pestaña abierta que hace que los moderadores, los suscriptores y yo podamos El hablar por el Brian chat y que se 0910 escuche. dice, porque soy la verga. Y lo vi en un directo y se me hizo interesante, dije por probarlo. Pero no lo pongo para seguidores porque pues puede llegar alguien más que no me siga, vaya, y a escribir. Y pues no quiero poner el chat de solo seguidores, así que Don't por want eso. raising an alarm. I'll move when he isn't looking. Ahora. Ya soy una verga. Venga. El Brian 0910 dice
Y somos lo que comemos Stone Lightning. Smarter than me. Well, you're not. It's clear you're in desperate need of some schooling. My friends will be here soon. I'd keep your mouths shut until then. Hostages first. When they're safe, I can find the missiles. Targeting online now. Ready, Bruce. Chingaron a su madre. A ver. Let the hostages go. El Brian 0910. You can't possibly Dice, think clunking a few "Ponta heads mi is alerta enough de to la make me aridez". roll over. Ahí está, güey. Búsquela. A su madre. Oversized vermin. ¡Ay, está horrible! Batman! Agent Avesta. The floor. No. It's heating up. El Brian 0910. Dice, No. Giselle 12 Love. No. No. Uf, menos mal, pensé que iba a morir Thanks, calcinada. Batman. Ay, El Brian 0910. Cabrón, ¿qué pedo? Dice, que pechocha la Rivers. Ay, cabrón, hasta a mí me dolió. Ah, qué puto. Nos encerró como perros. oh God. Not more. He's wearing Ay, something that está horrible. neutralizes the shock device. I've memorized your playbook, Batman. I know all your shallow tricks. Pues tendré que mejorarles. Poor Eli held out longer than I expected, but I knew he'd give me up eventually. All part of the plan. No. Missiles. Bait. Just like the hostages were bait. I knew you couldn't bear to let these agents die. You care too much about the little people. That makes you weak. I saw how you saved Maury. I hurt a lot of people doing what I do. My code is how I stay human. It's why I'm out here, and you're in there. About to meet your No maker. más deja que salga, te voy a partir tu madre. My partners were supposed to be here to see this. I guess I can just show them ¿Quieres que te the la truene? bodies. I'm going to ask you 3 questions. Come on, one of these El agents Brian gets torn apart. 0910 acaba de suscribirse. Ah, no me acordaba de, no me acordaba de la alerta de suscripción. No me acordaba que le había puesto eso. Ay. Muchas gracias, Brian, por suscribirte. Este me El sacó Brian de... 0910. Dice, Minle. Ay, no. Oye, yo le puse la configuración del bot, madre, que no leyera los emotes. Le valió 3 hectáreas de madre, pero en fin. Muchas gracias, Brian. Gracias, Brian. Muchas gracias por tu mes y por estar aquí moderando y andar aquí apoyando a este bonito canal. Se te agradece muchísimo. Pero te mamaste, güey, no recordaba, neta, que había puesto esa alerta. ¿Quieres que te la truene? Ay, no, y justo quedó en el pedazo ese el que estaba amenazando a este brother. Ay, no, qué grande. Muchas gracias, Brian. Bueno, pues continuamos. This happens. I designed this for you. The hero who saves people will die knowing he couldn't save everyone. Let's get started. We have a lot to get through. Ay, Curious to está see how horrible. you'll handle it all. Ask your questions, Riddler. Let's get this over with. Oh, good.
I was hoping you'd cooperate. But I don't think the agent next to you shares your enthusiasm. You can handle the sonic blasts. But her... I estimate El 3 Brian blasts at 0910 most before her insides dice, rupture. Rivers mi amor X5 all kilo. This one should be easy, Batman. Close to the heart. I solved a puzzle box for the Bat. Now I'm dead. And I mean dismembered. Closed casket for sure, kind of dead. Who am I? If you know the answer, please say it. My colleagues will die otherwise. Speak up, Batman. Which one of your dead friends am I? Need a hint? Starts with the letters L and F. Lucius. What was that? I couldn't hear you. Lucius Fox. Very good, Batman. You saved a life. But... Thank you. Batman, don't answer any more of his questions. No, Blake. I won't let you die. Number 2. Ah, qué puto. Yo pensé que era la última. Y única. Black and blue and bleeding from the ears. Who am I? I think he means me. Say it. Don't you dare answer that. Please. Don't let him die. Say it. I need an answer. Or click, click, click. You're too clever for me, Riddler. I don't know how to answer. Finally. El Brian some humility 0910 from you. dice, It's Afedo por shame el it's not canjeo what de I'm si looking pinche for. prieto pendejo. No. Nightbot. Avesta, Dice, please, please. Camate por favor. Blake! Oh my god, Blake! Enough, Riddler. You made your point. just one more, Batman. And then it'll all be over. I'll distract him. Just get us out of here. I'm the sharpest mind you'll ever meet. The original genius with Gotham at my feet. Who am I? El Brian You're Riddler. 0910 Riddler's the genius. dice, Well done, Yanni. Agent. You answered so quickly, you almost deserve not to get the blast. Ahora sí. ¿Cómo nos salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Ah. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Qué hago? Ah. Vincular. ¿Qué hago? el Brian ¿Qué 0910 hago? dice, estás bien hermoso, güey. I'll fire one of the missiles. ¿Con qué lo cargo? You're much too slow, Batman. ¡Ah, estoy I think we're pendejo! through. Y murió. Güey, pues aquí había que vincularlo. No entiendo. No entiendo. F en el chat. ¿A qué te refieres, Brian? No te entendí. La cara de la doña. La cara de la doña en plan de. Me morí. Bien. Bueno, vamos a intentarlo. A ver, pero ¿qué hay que hacer? A ver, agarramos esto de aquí. Ponte. A ver. Vincular a arsenal de misiles. I'll fire one of the missiles. Ah, ok, van a lanzar uno de los misiles y poder producción de sangre. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? Ah, acá, Use a the jaula. Batcam to make it target the cage. And use Riddler's trap to protect Iman and myself from the explosion. Perfecto. I like que what chinga you're su madre la saying, servicio. Agent Avesta, but you're not the one I need to hear it from. Missile armed, ready to fire. Who's the genius, Batman? Who's on top of Gotham now?
I want to hear it from you. I am. What are you doing? Sí, chingaste a tu madre, pinche retijo. Hasta aquí llegaste, puto. No, 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 no! Ay, pensé que iba a ser una explosión más grande. Nah. El Brian 0910 dice: te la manda el patrón. Impossible! You think you're clever, don't you? You don't impress me. Cállate el puto hocico, la perca. ¿Tú crees que me vas a dar con tu pinche bastón? ¿Sabes por dónde te lo voy a meter? Y quédate ahí a la verga. Who's got no time left? A ti. The Riddler. Thought you'd get such an easy one right. Those missiles are aimed right at the city. The answer is Batman. ¿Cómo? ¿Cómo que Batman? Órale, puto. A pasar tus misiles por la cola. This can't be happening. El Brian Patada del 0910 futbolista. Vámonos. dice: Ucrania Movement. A chingar su madre, puto. Y así es como se hace un buen trabajo siendo Batman. Así nomás quedó, gente. Así nomás quedó. Trabajo hecho y hecho. Batman, Lake and I tracked Riddler's ship through the Port Authority logs. We thought we could bring him in ourselves. Riddler snatched us straight off the docks. I should have said no. Urged caution. And now my colleagues are... Chinga, ¿que no All we quedaba did uno was vivo? hand Riddler more hostages. You can't punish yourself for their loss. None of this is your fault. Thank you, Batman. Despite the cost, at least we've got Riddler in custody. Oye, pero el oscuro que estaba a la derecha, ¿no seguía vivo? ¿O se murió también? Según yo seguía vivo, ¿no? ¿O también se murió? It's over, Riddler. Look forward to a padded cell. Is this really a victory for you, Batman? You're the one in cuffs. Yeah, but you're the one that broke your precious rules. You let one agent die to save another. Well, that can't sit right with you. Ay, está horrible. Must be an uncomfortable feeling. No voy a contestar nada. No te mereces que ni te conteste. I wouldn't know what to say either. Ese es un verdadero hombre. I pushed the Batman to his limits. Ah, bienvenido, Ivan. Tested his precious code. And my comrades would have been impressed. I set this all up to show them. I thought they'd back me up, even if they didn't agree. They left me here to deal with you alone. Ah, chinga, ¿quiénes son? They betrayed me.
Your comrades thought you went too far. I saw their messages. They were afraid your stunts would get my attention. They were right. They'll regret this. All of them. ¿Pero quiénes son? Unless that white-faced prick set me up. Never told them to meet me here. No. They broke the pact. The pact? No, puta madre. No. Su pinche bomba madre. Ahora nomás falta que nos culpen a nosotros por haberlo matado. Puta madre, güey. Lock the ship down and radio for more medics. But Riddler, is he? Oh, God damn it. I hope it was worth it, Batman. Worth it? Riddler's a damn corpse. One of Waller's agents is dead. We're not getting a shred of usable testimony out of Eli Nabel. Not after you scared him half to death in my custody. You went behind my back with Waller and buried the investigation in the process. This is beyond the goddamn pale. What were you thinking? How could you undermine me like that? Don't take it so personally, Jim. I had to go through your suspect to get to Riddler. Leaving me with a police brutality lawsuit and a PR mess. The trust between us, it's gone. No, puta madre, nos van a andar cagando con. No more sharing evidence. No more squad car backup. The GCPD can't support you anymore. We've done so much for Gotham, Jim. Don't break up our team over this. I can't work with someone who goes behind my back. And that's all there is to it. Puta madre, bueno, van a andar cagando. I just want to know how we got to such a messed up place. You're supposed to be the one with the answers, Commissioner. Way I see it, Batman took initiative getting a confession from Nabel. You, on the other hand, Gordon, well, you've been 2 steps behind Riddler from the start. That is not fair. This mess here, that's on you. No, Batman's no, had his no, no. priorities straight, but you, Now wait a damn your minute. stonewalling the agency has screwed us all. This is my fault, and mine alone. It's not fair to let Gordon take the blame. Now you side with me. Don't do me any favors, Batman. I can look after myself. Do as he Oh, asks. chinga tu madre, Right pues. now, we need doers, not complainers. Consider it a kindness I don't just straight up get you demoted. Now leave us alone. We have sensitive case details to discuss. Puta madre, güey. Gordon es el mero mero, el compadre de Batman, güey. Nomás lo ando cagando, güey. Ya rompí el lazo que tenía estos dos, puta madre, güey. Nomás lo ando cagando. Le decía a Batman, jaja, pero ¿qué onda? ¿Cómo andas? Espérame, anuncio. Ahora sí, ¿cómo andas? Ah, yo ando bien. Yo ando muy bien. Aquí andamos, disfrutando de este bonito juego. De este emocionante juego, mejor dicho. ¿Y tú cómo estás? You two deserve each other. This city is about to find itself in a crisis the likes of which it's never known. Riddler had a crew. Not just any crew. The worst criminal minds from all over the world, here in Gotham. You come across anything about them? I'm assuming you've heard of them by now. Let me know if you have anything to share. Riddler expected his friends to back him up tonight. Guess he wasn't as popular as he thought. That fits a theory we have. Evidence from his workshop suggests he was involved in a feud with another member of the group.
Dr. Harleen Quinzel. No. Former psychiatrist at Arkham Asylum. She's very No. elusive. Keeps her head down. Much more so than that show-off Riddler. Para los que no sepan, esa científica, bueno, dentro de las historias normales de DC, esa mujer es Harley Quinn. He was going to be my way in once we captured him alive. But now I have you to lean on. A man who lives on both sides of the line and knows exactly when to cross it. Yes, you and I will be working together very closely. No, lo que no quería hacer desde el inicio. Wayne. No. 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 Te pases de burger, güey. ¡Ay, está horrible! No mames, güey. Puta madre, güey. Lo que no quería hacer desde el inicio es trabajar con Amanda Waller. Me cae gordísima. Desde el capítulo 1, bueno, desde el directo anterior me cayó gorda desde que la conocí. Lo que no quería hacer era trabajar con ella, güey. Y al final acabé trabajando con ella. Puta madre. Bueno, pues hace bien su trabajo, averiguó quién demonios soy. Pero es que realmente, es que sí es fácil averiguar quién es Batman. Nomás es cuestión de ponerte a ver pues, los de estos de Batman y quién está donde aparece Batman o quién ya no está cuando aparece Batman. O sea, es fácil averiguarlo, vaya. Es muy fácil, de hecho. Pero, en fin. Bueno, pues esto es lo que le decía al inicio del directo, que nos quedamos como 10 o 5 minutos o 15, no sé cuánto hayamos ido de lo que jugamos en este pedacito. Pero, pues eso, ya acabamos el capítulo 1, ahorita vamos a iniciar el capítulo 2. Después de esta, ¿cuál jugarás? La verdad no tengo la menor idea. Estoy pensando, yo creo que traería un juego así de historia, yo creo que traería el juego de Walking Dead. Igual que es de decisión. Ese tengo todos los capítulos de todos los años que salieron de Walking Dead de Telltale Games. Creo que es de Telltale Games, no me acuerdo si es de otra compañía, pero pues es un juego de decisiones igual. Entonces vamos a ver qué tomamos de decisiones, qué hicimos en el capítulo 1. Tú y un 68% de los jugadores vieron a Alfred volverse vengativo. Se enorgulleció cuando dijiste que detendrías el acertijo apegado a la ley. Enseñarle el video de Lucius siendo asesinado lo ha llenado de sed de venganza. Inga su mecha. No aprobó tu forma compasiva de interrogar a Ellie. Ah, pues. Tú y uno de los jugadores pusieron a Tiffany furiosa. Pues 77% nomás andábamos cajeteando. Le encantó cuando le dijiste que podía ayudar con la caja rompecabezas. En el funeral se sintió consolada cuando simpatizaste con ella. Ah, menos mal. Pero debido a que le dijiste la verdad acerca de poner en peligro a Lucius, se siente traicionada. Pues, ¿para qué mentirle, vaya? Por eso fue tomar buenas decisiones. Está preparado para eso. Gracias, Yosimar. No tienes Heavy Rain, The Quarry, Detroit o Beyond Two Souls. Heavy Rain y Beyond Two Souls, yo creo que son dos juegos que requieren recursos. Recursos, o sea, me refiero a tema gráfico. Y yo no tengo ese nivel. Y yo creo que esos juegos se apreciarían 1000 veces mejor si los trajera pues, con gráfica, vaya. Y de Quarry, pues igual, yo creo. Entonces, pues sí, todos, de hecho. Todos los que mencionaste, yo creo que sí requieren gráficos buenos para pues, traerlos decentemente, vaya. Porque ya sí, o sea, estos de Telltale Games, pues sí se aprecia bastante bien, aunque sea de baja calidad, no tenga texturas buenas o sombras o texturas buenas, se aprecian. Pero ya todos los que mencionas, Iván, pues yo creo que ahí sí se merecen tener buenos gráficos. Así que hasta que no tener esos, no voy a traer ninguno de esos. Pero sí tengo ganas de jugar alguno de esos 4. Y sin el supuesto de que eligiera alguno de esos, yo creo que jugaría de Quarry. Porque yo ya me vi las otras 3 historias con youtubers y así. Entonces, The Quarry es la única que me he permitido no verlo.
Porque dicen que tiene un chingo de finales, así que prefiero mejor esperarme y traerla cuando llegue el momento. Tuve un 44.4 de los jugadores dejaron a Iman atormentada. Que te enfrentaras a Warrior la dejó impresionada. Lamentó haberte enfadado mientras te hacía preguntas. Se siente culpable por haber sido ella y no sus amigos quien sobrevivió. Yo creo que me va a servir más ella que los demás, pero bueno. Ah, caray. Oye, leí excitada en vez de extasiado. Me asustó un momento. Tú y un 58.6 de los jugadores dejaron a John. En el funeral, ¿cómo que dejaron a John? Extasiado. Ni idea. Entonces dice, en el funeral se alegró mucho de verte, se frustró consigo mismo cuando no te gustó su carta. Su carta, ¿cómo que su...? Ah, pues X, estaba totalmente eufórico de que accedieras a conocer a sus amigos. Pues accedí a conocer a sus amigos, pues que como Bruce Wayne, este brother se presentó, bueno, este brother es el Guasón, pero aquí en esta historia nos lo plantean como John, de momento, no nos han presentado como el Guasón, pero a huevos es el Guasón. Entonces este brother se presentó ante nosotros y como Bruce Wayne, vaya. Entonces, pues le dijimos que queríamos conocer a sus amigos, pues para reunir información, vaya. Bueno, yo le dije eso yo le vi por ese lado, para reunir información. A ver, tú y un 38.1% de los jugadores entablaron con Waller una relación colaborativa. No le gustó que defendieras a Gordon, no aprobó tu manera compasiva de interrogar a Ellie, pero debido a que decidiste acudir a ella en lugar de a Gordon, le gustaría trabajar contigo. ¿Qué le contaste a Gordon de tu relación con Lucius? Junto a un 82% de los jugadores, confesaste a Gordon que Lucius era un aliado. Un 9 a la bestia, un 9.9 de los jugadores le dijo a Gordon que no podía hablar sobre Lucius. Un 1 a la bestia, 1.6 de los jugadores permaneció en silencio cuando Gordon le preguntó sobre Lucius. Ah, creo que precisamente en esta decisión se me fue el tiempo y no tomé ninguna. Entonces por eso se quedó ahí. Un 6.4 de los jugadores mintió a Gordon acerca de tu relación con Lucius. Chale, güey, yo menso no le decía las cosas al brother. Junto a un 25.7 de los jugadores interrogaste a Ellie para obtener información acerca del acertijo. Ah, ok. Ah, pues es que tenía 1000 veces más sentido a Ellie que el otro, pero bueno. Ah, la bestia. ¿Cómo conseguiste que Ellie entendiese la información? Junto a embaucaste a Ellie con una señal. Sí, pues sí, a huevo iba a hablar, güey. Con miedo a morir, cualquiera habla. ¿Salvaste a Iman o a los agentes? Junto a un 28 a la bestia. Dejaste morir a los agentes al no responder a las preguntas. Ah, ¿en serio sí murieron los dos? Pensé que solo habían muerto uno. Como nomás nos mostraron una escena. Órales. No, pues continuamos con el capítulo 2, gente. Nos continuamos con el capítulo 2 por mientras los voy leyendo. Nah, el guión creo que lo agarra una tostadora. Ja, 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 ja. Pero ojalá pronto se pueda. Ya las gráficas están en su precio. Sí, fíjate, el otro día estaba viendo de la 3000 y la 3070 creo que era la que estaba viendo. Y estaba a muy buen precio, ¿eh? Ya se normalizaron, ¿no? De 15 para arriba, no, a la bestia, pinche gráficas. Este, el Joker de este juego casi no me gustó. ¿En serio? No, pues, a mí la neta, a mí me cayó gordo. Me está cayendo gordo, es que siento que es muy pesado. O sea, que esa es la esencia de Joker, ¿no? Pero es más loco que pesado. O sea, yo creo que Joker es un personaje que es más loco que pesado. Y aquí en este juego yo siento yo que es pesado. Y pues yo creo que lo van a ver más adelante. Entonces van a entender a qué me refiero con pesado. Está muy chafa la mascota del McDonald's. A chinga. McDonald's tiene mascota. A ver, aguanta, yo quiero ver eso. Aguante.
como que McDonald's tiene mascotas y McDonald's ese tiene mascota el payaso, ¿no? ¿Cómo va a tener? A ver, yo quiero ver eso. ¿A dónde está el pinche escena de la lavadora? Aquí está. A ver. No. A ver. Mascota. Mascota. Vamos a escribir así. McDonald's. Me faltó la D. ¡Esta! Pero esta mascota hace años la quitaron, ¿no? ¿O es nueva? Oh, es nueva. ¿Pero qué parece este payaso con mascarilla? ¿Qué no está? Por eso, esta mascota es vieja. Ve las mascotas que tenía más malas antes. Creo que este era un llanero solitario, algo así. Un pajarito. Y este, brother, no sé qué sea. ¿Un nugget morado? No me acordaba de los minions de McDonald's. Yo tampoco. Brother, qué miedo, güey. Qué miedo, qué pinche miedo. Otra cosa no, pero yo creo que en algunos lugares todavía hay asientos del McDonald's así. De que está el payaso aquí sentado. Pero qué tétrico, güey. ¿Te imaginas en la noche pasar por un McDonald's y encontrarte esta silueta en la noche? No, hombre, loco. Otro pedo. Pero, güey. ¿Y qué pensaba la gente de aquel entonces en el diseño este? Está muy tétrico esto. Ah, sí, mira, aquí está, era como una especie de llanero. ¿Pero qué es esta madre, güey? ¿Es un pinche nugget echado a perder o qué? ¿O qué es eso? Este... Yo pensé que era el payaso de lo que uno se viene a enterar. Sí, ¿verdad? O a qué mascota. A ver, ¿quién dijo lo de la mascota? O sea, ¿a qué te refieres tú, Josimar? ¿A qué mascota te refieres? Porque no te entiendo. De hecho, Starlo de Infinity War le llama a Thanos como ese vato morado. ¿A poco sí? ¿Pero cómo se llama este brother? ¿Qué mascota de retro eres? Yo solo quería ver las opciones que daba al final. A ver. Vamos a contestar esto, a ver cuál salta. ¿Cuál es tu mayor debilidad? La comida. Escoge un antojo de McDonald's. El pay de manzana, fíjense que a mí nunca me terminó de convencer. O sea, está bueno, yo le daría un 7. Del 1 al 10 un 7. El Sunday está bueno. El Sunday. ¿Cuál de estas sería tu peor pesadilla? Nadar en un mar de cucarachas que te entierren vivo. Pasar una semana viviendo con un payaso. Quedarte ciego, sordo y mudo. Pero, oye, ¿qué clase de encuesta es esta para unos niños para saber cuál es su mascota de McDonald's, güey? ¿Qué pedo? Ojo, bro. ¿Cuál de estos intérpretes de música urbana sería tu room ideal? Bad Bunny, baby. ¿Cuál de estas caricaturas políticamente incorrectas merece juguetes en la cajita feliz? Obviamente, Ricky Morty. Ah, soy la pajarita. A ver. Soy Pirti. Esta pajarita se llama Pirti. Eres una persona enérgica que todo el tiempo está de buenas. Llegas a los lugares y los iluminas con tu brillante personalidad. A huevo. La gente ama invitarte a sus fiestas. A huevo. Desafortunadamente también eres medio despistada y pierdes más a la mitad de tu vida. ¿Qué? Y pierdes más de la mitad de tu vida en pequeñas tonterías como buscar las llaves de tu casa o acordándote de dónde dejaste el coche. Ah. Hasta me estás diciendo estúpido. Que sí soy. Ah. A ver. ¿Qué dices tú, Yosimar? Había un payaso que se movía en McDonald's de Estados Unidos. Se llamaba Grimace el morado. Starlo cuando llega a Thanos para salvar. Dice suelta la Grimace en inglés. ¿Neta? A ver. A ver. Vamos a comprobar si lo que dice Johnny es cierto. A ver si no me tumban el directo nomás por meterme a Disney Plus, güey. Yo creo que no. O sea, nada más voy a poner 5 segundos de la escena de Infinity War. A ver. Vamos a comprobar si lo que dice Johnny es cierto. Vamos a ver qué tan cierto es.
Más que déjame comprobar si ustedes lo ven. Si lo llegan a ver. Espero que sí, si no voy a quedar. Nah, sí, sí, se ven. A ver. Infinity War. Escena de la llegada de Thanos a Titán. Ah, creo que es justo aquí. Sí, creo que es justo ahí. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. A ver. Pues verás, ¿Qué me lees? voluntad se iguala a la tuya. Ahora. Ah, con el coleccionista. Yo pensé que aquí. A ver. Sí, ese yo aquí no me sonaba. Pero sí creo que tiene más sentido la escena en la que llegan con el jefe maestro. Con el jefe maestro. Con el coleccionista. Jefe maestro de Halo. Todo menso, todo chiquito, todo panzo. A ver, esto es antes de ahí. Es aquí. A ver. Neta, aquí en la cafetera un chingo los guardianes, güey. Nadie respeta a estarlo como jefe, la neta. Todos mensos. Todos mensos. Chinga su madre. A ver, sí, yo creo que sí es más adelante. Como todos quedamos cuando pensamos que aquí acababa Infinity War. ¿Qué pedo? Aquí ahora transformó como Mr. Fantástico en película la Ultimate Magnus. Ah, no te pases de burger. Grimes, te mamaste, pinche Johnny. Sí es. Grimes. Ah, sí es. Ah, qué buena referencia. Ah. ¿Qué pedo? Por el poder de la hamburguesa. ¡Muere! Ay, no manches. Mm, yo espero que no me baneen, Johnny. Pero pues tenías razón. Bueno. Pero, no manches, ¿qué es esto? ¿Qué es esta atrocidad? Por el poder de la hamburguesa, de la carne, por mi familia. La tercera, sí, ¿verdad? Que está el Thanos Grimace. Ay, no. Pero esto pone una sonrisa en mi cara. Bueno, pues el Tunas. El Tunas en su máximo esplendor. Sale, pues ya nos vamos del juego. Bueno, pues gente, a la bestia, llevamos una hora a la bestia. Yo creo que pues vamos a hacer otra horita más y pues hasta aquí la dejamos, vaya. Entonces, vamos a iniciar el capítulo del episodio 2 pero pues no lo vamos a acabar porque el episodio 1 nos llevó 3 horas acabar un pedazo y pues hoy acabamos el pedazo que nos faltaba del episodio 1. Imagínense cuánto va a durar el episodio 2. Así que, vamos allá.
Este juegos varía según las decisiones que tomes. La historia está personalizada a tu estilo de juego. ¿Dónde estamos? ¿Es agua esto? Ah, sí. Sí, como las texturas están hasta abajo, pues casi no carga bien las aguas. A madman from Gotham's past returned to terrorize my city. He drew me into his twisted game, striking at the things I hold most dear. But I survived his deadly traps. I emerged the victor. But the cost was too great. Lucius Fox is dead. Riddler is dead. And with him, the only lead I had to taking down the greatest danger Gotham has ever faced. And the person best equipped to help me is a threat to my deepest secret. The Riddler was going to be my way in, once we captured him alive. But now I have you to lean on. A man who lives on both sides of the line, and knows exactly when to cross it. Yes, you and I will be working together very closely. Bruce Wayne. First thing you need to know, I can keep your secret. And since you've been doing right by me, I'll continue to keep it. No reports, nothing. No one else needs to know. To deal with the present threat, though, I need both of you. Ah, mira, o sea que me amenazas. Outside the mask. You have to understand, I'm not the enemy here. No me caes bien. It may seem that way right now, but I'm not. Our problems are far too big for us to be bickering among ourselves. Convince Gordon of that, and things will go smoothly. Fine, I'll extend an olive branch if that's what it takes to make you happy. Gordon's a stubborn old mule, but I haven't shown the height of diplomacy myself. When Riddler's friends hear he's dead, they ain't gonna just carry on carrying on. They might get sloppy. They might want revenge. Or they might simply accelerate their plans. I'm gonna need eyes everywhere in Gotham. A man like Bruce Wayne, with all his influence and resources, can go places Batman can't. You understand what I'm saying, don't you? Your public persona could be a great help to us here. Maybe even as much as Batman in certain situations. I know when to be Batman and when to be Bruce. It's the mask that fits best at the time. Tactical. Now you're speaking my language. What the hell? Ya empezamos con los problemas. Ya empezamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Under attack. We've got a report of a raid on the Gotham PD arsenal. If those bastards get their hands on our weapons... This is coordinated. It's Riddler's gang. It has to be. We're gonna need Batman for this one. Agreed. Emergency services is already pushed to the limit. Then we'll have to redeploy patrol officers to defend the arsenal. Don't divert any men, Gordon. I can handle the arsenal call. Then go already. Let's move, people. This is what we trained for. There's been an attack in the financial district. Biotech company on the west side is under siege. Verga, güey. A pesar de que el acertijo murió, hay un desmadre en la ciudad. Ah, te dijo que se me va a apagar el cel. Pero suerte en tu streaming, no confíes en Amanda. Me caga la seño. La neta no confío. Pero pues yo creo que me van a dar opción de qué contarle o no contarle. Muchas gracias de todas formas, Emma, por pasarte por aquí un rato. Gracias por andar apoyando y hasta luego. No. A mí siempre me pone muy triste ver a policías muertos en películas o historias de Batman. Well, you better hope that's not true. Outlive your usefulness and the boss will make a pretzel out of your neck.
Or keep running your mouth. Maybe I'll splatter you all over the wall. Vamos a desarmarlo con Batarang. Ay. Whoa. How many are there? I don't know. 10 or 12, maybe? The really big one, he made me give him the keys to the armored transport vehicles. I didn't want to, I swear. It's okay. Get out of here. Now. Thank you, Batman. Hey, you about done? Yeah, just about. All right. The Batman. Boss, we got company! ¿Y ahora quién es? Who are you? A nightmare. Much like yourself. But you can call me Bane. No. Este brother es como un Hulk humano. A man cannot win a war alone. Así los elimina uno a You uno. fight well, but you fight alone. You will die alone. Ya lo veremos. La madre, yo escuché como un hueso se rompió. Ah, pensé que era de Batman. ¿Qué? Lo estamos haciendo bien, gente. Lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo muy bien, de hecho. Why Riddler wanted to be the one to kill you. Riddler is dead. He's dead. Riddler? You should be worrying about yourself. I promised my men a hell of a battle if ever I faced you. And I'd hate to disappoint them. Oh, I haven't faced a true warrior since I left Peña Duro prison. And there, even... Cállate el puto 5 a la verga. Guárdate tus pinches para alguien más. A la verga. ¡Ah! ¡Ese abrazo! Save your strength, man. This one is mine. Está duro este brother. Ah, no, puto. No, no te pongas esteroides, puto. ¡Ah, la burger! ¡Ah, la bestia! I will give you a piece for death. If you take it. ¡No! ¡No, señor, no! ¡Ah, la burger! ¿Y el señor? ¿El señor? ¿El señor? ¿Qué pasa? Ah, ¿y ese? No, me va a partir la espalda, vete a la roña. You're feeling, Batman. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Sigue usando esteroides, puto. Yo creo que perfectamente me podía ganar sin los esteroides, pero bueno. Did you get him? There is nothing to fear, my friend. Keep your eyes open. Don't let anyone follow you to
Don't worry, we'll take the back way by the docks. Safe travels, my friends. Tengo que sacar a ese señor de aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Tomémonos un momento de lo que acaba de pasar porque hasta yo estoy en shock. A ver, aguanten. A ver, voy a leer lo que proceso todo lo que acaba de pasar. El Batman no tiene poderes, es como un Iron Man pobre. Algo así. El Bane. Batman menso no sabe usar un rifle. Ese Bane parece un luchador mexicano, ¿verdad? Parece hasta el luchador que va a interpretar ¿cómo se dice? Precisamente ¿cómo se llama? Al Bad Bunny. Bad Bunny, ¿cómo se llamaba? Ah, se me fue el nombre del personaje de Marvel que va a interpretar Bad Bunny en su momento. Pero sí es parecido. Se parece a Silver King que luchador. Bad Bunny, Bad Bunny. Oye, a ver. De la decisión que nos acaban de presentar de llamar a Banda Waller o a llamar al comisario Gordon. Si llamamos a Banda Waller, pues nuestra relación se va a fortalecer a pesar de que ya está un poquillo fortalecida. Pero si llamamos a Gordon, a lo mejor no nos ayuda, no nos responde por el hecho de que pues lo traicionamos. Pero yo diría que llamáramos al comisario Gordon para fortalecer la relación. Yo espero fortalecerla, a no ser que se lo tomen mal y empiecen y digan, no, pues sabes qué, nomás me hablas cuando tienes problemas y que no sé qué, y la chingada en burro. Yo creo que sí voy a ir a tomar la decisión para irme con el comisario Gordon. Sí, 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 yo veo yo lo veo más posible. Y sí. Porque después lo podemos informar a Amanda Waller. Sí, voy a llamar a Gordon. Gordon, conoce esta ciudad mejor que nadie. El CTT debería poder encontrar las armas robadas con rapidez, pero Waller se sentirá ofendida por suplantar su autoridad. Llámalo. Que chinga su madre, Waller. Batman? Ah, sí me Batman, contestó. what's wrong? Jim. Help. Hang in there. Help is on the way. Ah, la viste, los ojos se me apagaron. O sea que Amanda Waller tiene más recursos, ¿no? Pero pues yo quiero que el comisario Gordon venga, porque confío más en él que en Amanda Waller. Que Amanda Waller ya descubrió quién soy, pero pues me puede amenazar con eso. Bueno, sí, de hecho me puede amenazar bastante con eso. Pero no le conviene. Batman! Batman! Say something if you can hear me. Gordon. Christ. Batman. Come on, help me. It won't move. Batman, we're gonna need you to help us push this thing off you. Come on! You can do it! Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Vamos, vamos, los tres podemos. ¿Qué pasó? ¿Bro? Que le tengo la para arriba. Arroña, güey, mi espalda tiene que estar... Ah, no, sí, sí, mi espalda está bien. Puedo mover las piernas. ¿Y el señor? The mechanic. Where is he? He didn't make it. No. He saved my life. Batman? It's okay, Jim. I just need a minute. The entire GCPD arsenal raided? Every single armored personnel carrier stolen? With those and the hardware they stole? Christ, I don't even want to think about it. I just want to know who these sons of bitches are. There's only one of them that matters. He called himself Bane.
His men loaded the weapons onto the APCs. Said they were taking them to a warehouse near the docks. They need to be found. I'm already taking orders from Waller. I gotta take it from you, too? So that's how it is. I'm sorry, Jim. But the city will be in danger if you don't. I'll see what I can do. Okay. Ok, yo creo que estoy recuperando. Yo creo que estoy recuperándolo. Vamos, que sí se puede. And watching CCTV feeds. Yes, sir. Es que Amanda tiene recursos, pero Jim Gordon tiene pues la experiencia, vaya. Yo me confío más en él. Why? Lo sé. Interrogating that Riddler goon without my damn consent. I only agreed to work with you because I thought you were a man of principle. Someone who wanted to step out of the shadows and into the light. I don't know what's going on with you and Waller, but you've changed. Perdón, güey. Perdón. It's like I don't even know who you are anymore. Waller. She has something on me. Jesus, Batman. What? No, wait. Tell me later. I've already got enough to worry about. I'm glad you called me with this. Good to know this partnership still means something. Claro, siempre. But I won't lie. We've still got a ways to go. La noche nunca acaba, ¿o sí? Right on time. I'll get to the Batcave. See if I can make some sense of what happened tonight. What happened? I was at the scene of a heist at the Gotham brokerage house when Batman called me here. What were they after? We're still getting a full account. Once the dust settles, I'll send you everything we've got. Detective Bullock's writing up a full report. I'll have him send you a copy. Officers are ready for your deployment orders. I've got to get going. Agent Avesta, you should be resting. There will be time for that later. I wanted to thank you properly for saving my life. I wouldn't be here without you. I'm sorry I wasn't able to rescue your partner. I know you did everything you could have to save Blake. I hope you know that too. I know you called Gordon because you have history, but this is exactly what the director and her resources are here for. Ya sé que tiene recursos, pero no confío en ella. The fastest way to stop these murderers before anyone else gets hurt. No confío en ella. Ya sé que tiene recursos, pero no confío en ella. You should go take care of yourself. Lo sé, pero no confío en ella. Alfred, prep the med bay. We're going to need it. Vamos a necesitar todas las medicinas que tengamos. Ah, la roña, güey. Es raro ver a Batman así, güey. Ah, pero dale tiempo y se va a chingar a todos, güey. Es que eso me gusta mucho de Batman, fíjate. Que puede que al primer momento que te lo topas así de sorpresa, sí lo puedas vencer, pero dale tiempo para crear un plan y te vence, güey. Da igual que seas un dios, todo lo que tú quieras, que tengas superpoderes, todo lo que tú quieras. Si él se toma el tiempo para pensar un buen plan, te puede vencer. I'm fine. Really. Nomás me faltan Fine, Bruce. nomás me faltan un par de huesos. A ver. None of this is fine. You were nearly killed tonight. Those minutes of silence, waiting for you to respond, they were the worst of my life. I didn't know if you were alive or dead, or if I would ever see you again. I'm so sorry to put you through that, Al. You'll just do it again tomorrow. Pues sí. Pues sí. Pero a la We already madre. lost Lucius. I couldn't bear losing you too. We can talk about all this later. Come on now. Let's get you patched up. Ni que fuera un motor para arreglar. Tómalo, pero te ofende. Sí. Lo tomo, pero me ofende muchísimo. As if he wasn't bad enough. Now Director Waller knows your identity.
that information in her hands? Waller isn't the one we need to worry about. Bane. Sí nos debemos de preocupar, pero no es la prioridad por el momento. Voy y vengo, gente. Aguántenme tantito, voy y vengo. Rapidito, voy a apurarlo más lo más rápido, pero aguántenme tantito. A pesar de todo, te quiero buscar. A pesar de no estar contigo, yo quiero estar. Y sin darme cuenta, te comencé a amar. Un sentimiento grande que no puedo ocultar. A pesar de todo, ya nada es igual. Pero algo hizo el destino, volvimos a hablar. No me queda duda, no te voy a olvidar. Tus ojos de color siempre los voy a extrañar. Abrázame, abrázame, no te apartes de mí. Abrázame, abrázame, quiero hacerte feliz. Quiero buscarte, ir juntos hasta el final. Solo quiero verte y sin descansar. Quiero estar a tu lado y verte brillar y que nos miren las personas sabiendo que no es normal la forma en que nos miramos o que nos vimos. Aunque no creas, extraño aquello que fuimos. Extraño tu sonrisa, tus ojos, tu cara, ya, los abrazos que nos dimos. Quise ser tu mundo y no resultó. Que esperabas de alguien que siempre te lo ocultó. Lo que sentí adentro en mi corazón, y por más que intenté no retrocederá el reloj. Abrázame, abrázame, no te apartes de mí. Abrázame, abrázame, quiero hacerte feliz. Te veo siempre en línea y quiero charlar, pero al mismo tiempo no quisiera molestar. Y si hablo primero no vas a contestar. Seguramente estás ocupada en el amor. Olvidarte o conquistarte, amarte o tal vez odiarte. Nunca quise lastimarte, nunca quise, nunca. Si necesitas de un hombre en donde tú puedas llorar, ven conmigo, acércate, abre los brazos y diré: abrázame, abrázame, no te apartes de mí. Abrázame, abrázame, quiero hacerte feliz. He vuelto a despertar en esta misma ciudad. Sigo esperando a que todo vaya a cambiar. Ya es tiempo de progresar, hacia adelante avanzar. Dejar atrás las cosas no me matará. ¿Qué es lo que puede pasar? Además de mejorar, lo estoy pensando mucho, temo a fracasar. No sé por dónde empezar, necesito madurar, sin olvidar el niño que solía ser. Quiero llorar, todo sacar, imaginar un nuevo hogar. Tengo miedo de que al final tú no me vayas a extrañar. No me vayas
vayas a extrañar. Quiero llorar, todo sacar, imaginar un nuevo hogar. Tengo miedo de que al final tú no me vayas a extrañar. Tu forma de ser no la tiene nadie en este mundo. Y la manera en que ríes, créeme que es especial. Tratas a todos con amor y eso es de admirar. Y te confieso que yo quiero lo que tú siempre das. Me gustaría importarte tan solo un poco. Me gustaría animarte tan solo un poco. Que nadie te haga sentir mal. Tan solo sonríe. Que nadie te haga sentir mal. Tan solo sonríe. Y mar adentro te busqué en mi barquito de papel. Remé y remé hasta llegar y me gustó lo que encontré. Me fascinó, me encantó, porque el destino eres tú. Me fascinó, me encantó, porque el destino eres tú. Me gustaría importarte tan solo un poco. Me gustaría animarte tan solo un poco. Que nadie te haga sentir mal. Tan solo sonríe. Que nadie te haga sentir mal. Tan solo sonríe. Tan solo sonríe. No sé qué debería de cambiar de mi amor, porque nada de lo que hago llama tu atención. No, no. Y si cambia algo de mí, tú estarías aquí. Y si fuera alguien más, apreciarías lo que te di. Intenté muchas cosas, tiemblen cartas y rosas, pero nada funciona. Y si mejor yo cambio de pieza por pieza, me convierto en alguien más. Si él se piensa en la cabeza, seguramente estarás. Yo un poco más de torpeza, tú mucha seguridad. Amarías a cualquiera siempre y cuando y mientras no sea yo. Hey bebé, dime a dónde vas. Me pregunto qué estarás haciendo y con quién estarás. Hey bebé, dime dónde estás. Te vi con otra persona en las historias de Instagram. Y si lo que teníamos se fue, nena, no sé qué pasará después. Solo pienso en mirarte otra vez para así decirte que contigo, oh, oh, amigos, no, no, contigo, oh, oh, oh. Yo solo tengo un lugar contigo, oh, oh, amigos, no, no, contigo, oh, oh, oh. Yo solo tengo un
eso me convierto en alguien más. Si ese pies a la cabeza, seguramente estarás. Yo un poco más de torpeza, tú mucha seguridad. Amarías a cualquiera siempre y cuando y mientras no sea yo. Is still on the loose. Espero que sigan aquí. Ya regresé. Tranquilos, tranquilos. Ya regresé. Que no panda el cúrico. Es que tuve que ir a tender ropa. Pensé que era poquita y era un chingo. Pero espero que no se hayan aburrido con la música de fondo, que está bien chingona. Así que ahora sí, volvemos al juego. Ahora sí que sí. With enough guns to arm a small militia. I understand. Qué bueno que sigues aquí, Jessima. The man Gracias died por for estar you tonight, apoyando. Bruce, trying to save you from that monstrosity. Too many have died in too short a time. The cost of this war, it just continues to rise. It's gonna get a lot worse before it gets better. Bane is running free out there. He's just getting started. That's what frightens me, Bruce. We've never seen this kind of destructive power before. Waller was right about one thing. Riddler was just a small part of a larger threat. Let's begin with the dart I pulled from his neck. Got it? I'm good, thanks. Huh. There's still some toxin left in here. What kind of toxin? Something new. There's a whole series of powerful psychoactive meds in this cocktail. Drugs that are lethal when combined. Who could have come up with such a concoction? And did the same person pull the trigger? Bane's attack was one of 3 tonight. All at the same A time. Chip sí coge el de la Let's bring him vacuna. up. Get an assessment of the damage. Ay, no. Repasa los eventos de la unidad criminal que sacudió Gotham. ¿Qué es esto? Laboratorios God Corps. Agencia de correteja de Gotham. Creo que a ver pasar esto. Gothcorp Labs, genetic research facility. Where do we even start with this? Yes, I have no idea. Authorities can't determine what was even stolen until all of that melts. At least 20 dead, some completely encased in ice. Others were frozen solid. Some of their limbs shattered as they fled. Okay. Waller's intel shows that the thieves made off with numerous pieces of equipment used in the storage and transportation of biological material. I don't even want to think what they'd want that for. No IDs on any suspects, though. Security cameras frozen. All witnesses dead. Gotham brokerage. 10 million in diamonds stolen. Some safety deposit boxes emptied. Contents unknown. Over a dozen dead, and even more wounded. Mostly by gunshot, though some victims had their heads smashed in. Oh, that's barbaric. Y aquí está Harley Quinn. Esta es nuestra sospechosa. Yo creo que ella hizo la mezcla. Harleen Quinzel at the scene, dressed up as a clown and wielding a mallet. Don't ask me.
Riddler's friends are as insane and gruesome as he was. Perhaps even more. Those same witnesses say that she acted alone. ¿Neta? All that carnage. All by herself. Verga. ¿Y qué hacemos? No entiendo. ¿Qué hay que hacer ahora? No. Sospechoso. Sí, yo creo que fue ella. Yo creo que ella hizo el cóctel este de todo el desmadre Guns, este. money, biotech. What are they planning? We won't know until we get to Bane. I don't mean to cause offense, but you're in no shape to beat the information out of that monster. Or take on his friends if it comes to it. We've already seen how formidable Bane is on his own. Taking on all of them, that would be suicide in your current condition. Of course I could use help. But both the GCPD and the agency are stretched thin. One thing's for sure. We can't just wait around for Bane to strike again. The death toll is already too high. You told Waller you knew when to be Batman and when to be Bruce. Riddler said his friends abandoned him at the Lady of Dublin. He alluded to the fact that John Doe was one of them. If that's the case, then John can get you close to the others. He already wants you to meet them. John Doe might be your best chance of getting inside, finding out what they're up to. You're right. John's my ticket in. If I play my cards right, John might tell me most of what I want to know. Well, the less you have to mingle with his friends, the better I'll feel about all this. It'll be dangerous approaching Bane and his people this way. Don't be suspicious of anyone who isn't a proven criminal. You'll have to give the performance of a lifetime to pull the wool over their eyes. Bruce Wayne has influence, an endless bank account, and as of last year, questionable integrity. Everything a criminal network looks for in a new recruit. Pues sí. So that's it then. Soy el candidato I perfecto. find John Doe and accept his offer. Good thing you hid that tracking device on him when you had the chance. The stacked deck. That's where he is. I suppose you couldn't wait an hour or two while you rest. Not a chance. Verga. Yo sí descansaría, güey. Después de esa paliza le daría tantito tiempo a mi cuerpo a decir, oye, ¿quieres descansar tantito, bro? Pues descansa, date. No hay pedo. Ve, güey, casi anda cayendo el brother. Batman? I'll tell you about Batman. He's no hero. Ya te iba a decir, no mames, ahora todo el mundo sabe que soy Batman, ¿o qué pedo? The way I see it, he's just a bunch of hired muscle for rich guys. Guys like Bruce Wayne. I see. Willie, tell Bruce Wayne how that makes you feel. Okay. It feels... No, Willie, he's on your right. It feels like crap, Wayne. Preach! And you're just a huge, colossal, gigantic, spoiled piece of Oh, Go on. Finish what you were gonna say. I was gonna say you're a coward who lets other people do his dirty work. But you get away with it all. Nothing bad ever happens to Bruce Wayne. And besides the whole dead parents thing. Ni un fin de semana se toma el brother. Don't mind Willie. We're just messing with you. You look like you could use a drink. Pues uno no estaría mal. What about my medicine? Bottle's under my chair, Willie. You're making wonderful progress. I run a therapy circle here every second Sunday. These people need the expertise that I learned in Arkham.
Otro perro con ese hueso. Tracker, Bruce? Really? I gotta say, I'm disappointed. I thought we'd built more trust between us. Wasn't sure I could trust you, John. You were more than a little erratic at the funeral, and it was important to me that I find the Riddler. And, you know, you were my only lead. Okay, I guess that makes sense. It's rude, duplicitous, and invasion of my privacy-like, but it makes sense. ¿Qué? ¿Tú qué o qué? So... Porque me vio así esa mujer. Know-it-all really got what was coming to him. Authorities are refusing to comment on the death of the mysterious criminal known as Riddler. Who am I? Who am I? say You're a that rotting, and stinking that the killer corpse. still at large. That's who you are. John, did you have anything to do with the Riddler's death? I mean, I hated the guy, but... Geez, Bruce. You really think I'd be capable of cold-blooded murder? No lo sé, tú Everything dime. you know about me. You really think I'd do that? No me I wouldn't enfadaría si lo blame you. hiciste. Riddler deserved everything he got. Why, Bruce? Seems like you hated him even more than I did. Maybe you pulled the trigger. Wouldn't that be a gas? Anyway, I was a little surprised to see you, Bruce. I'm guessing this is about that favor I asked. Look, before we get into that, I need to come clean. Riddler was more connected to my friends than I'd let on at the funeral. Riddler? Really? Yeah, he was kind of our leader, but he was just so bad at it and so intolerably annoying. I thought he'd be out of the picture by the time you came around. I should have told you. I didn't want you to think we were all like him. No secrets between us. Ever again. You have my word. Pues ya veremos eso. Yo espero que sí. Vamos a seguir el juego. Pinky swear. Friends for life. And Bruce, friends don't plant tracking gadgets on each other. You've got my number. All right, let's go meet the guys. I'll let them know we're on our way. Hey! Ay, puto, me asustaste. I'm out of medicine. I don't like your face. I think you're bothering my friend John. You've got the wrong idea. We're just having a friendly chat. You calling me a liar? You No. shouldn't have walked in here. No ocupo más. No ocupo más heridas. Last mistake. A comprar la Calm bebida. down, Willie. Let me help you out, huh? A bribe? I can't be bought off that easy, Wayne. Don't insult me. I got standards. I don't take bribes. This cash could buy you a whole lot of medicine. Oh, well, when you put it that way. Así es como evito que me lastime más. Así es como evito que me lastime más. Ojete, ya tomó el papel de yogurt. Ya esto se ríe igual. Ah. Hey, handsome. Buy me a drink before you go? You're following me? Waller just wants to remind you. Stay on the clown and get to Bane. Whatever happens, keep your eye on the prize. Bruce, be careful.
Y sí, no, he de admitir que me río un poquito igual al Joker. Pero es que nos sirve como aliado. They're expecting you. Bruce, wow. One more thing. You can't tell anyone this. This is big. Huge. I think I'm in love. It's an odd feeling. At first, I thought I had some kind of disease. I am so happy, John. You deserve the best. Yeah, I'd blush if I could. So mysterious. You at least gotta tell me your name. She'll want to introduce herself, but if you could please help me look good in front of her, I'd appreciate it. Come on. We shouldn't keep her waiting. $10 acá es Harley Quinn. Almost got it. God damn it. I thought I had it. Here, give me a hand with this, will you? I'm pretty sure this is how you get this thing started. Come on, come on, come on. No, look, you're doing it wrong. Red's the battery, yellow's the starter. Spark one on the other. You are literally my hero, Bruce. I mean, wow. Don't turn around. All right, Wayne. You got my attention. Give me one good reason why I don't redecorate the windshield with your noodle. I bet a smart guy like you has some real pretty brains. Real bright. Well, if you know who I am, then you probably know I'm more useful alive. That makes sense. Sense is so boring, though. What about money, power, and influence? They bore you too? No. Those are fun. I'm just joshing you, rich boy. See? There wasn't even a bullet in the chamber. Ah, se veía. No que no. ¿Qué pasó ahí, bro? ¿Qué pasó ahí, bro? Well, let's put some music on. Oye, parece ella la jefa en vez del guasón. Bruce, this is the lady I was telling you about. Harley Quinn. Isn't she a hoot? I knew you guys would hit it off. Oh, trust me, I'm laughing my ass off. On the inside. Well, come on, Bruce. Harley's just kidding. Oh, yeah, I forgot. You probably don't like things that go bang too much. After that ¿Cómo? sad way you lost your folks. Puddin' here says you're chomping at the bit to meet us. I want to get an idea why. What do you get out of rubbing shoulders with the likes of us? The agency is after us both. After the bombing, they've been sniffing all around Wayne Enterprises. We should work together to get them off our backs. Sounds to me like you just bring more heat. Bruce could be a real help to us, Harley. You should have seen how he took out this guy in the bar. He played him like a Stradivarius. Do us a favor, boy. Skip over to that bodega and get me a slushie. Right now? Need a buck? I got it. Güey, neta, ¿en serio? ¿Esta historia va a ser de que Harley Quinn es la jefa en vez del guasón? Verga, güey. Poor John. He just doesn't know who he is yet. You know, he's searching. Highly impressionable. He thinks the world of you. So I asks myself, what's Bruce Wayne want with a lost soul like John? It's kind of a mismatch. Raises all kinds of questions. John and I went through a lot in Arkham. He's a friend. Oh, ain't that cute? You're sweet on little old Puddin'. Here's the thing, lover boy.
Guys like him don't Como que have está como friends chafa. like you. O sea, ¿cómo que está chafa? A mí se me hace, bueno, de momento, o sea, no sé si te refieres al diseño, pero sí yo diría que está un poco chafa en cuanto a diseño. Pero creo que es interesante el que nos planteen que Harley Quinn es la que manda en el dúo de Joker y Harley Quinn. Que no sea el Joker el que manda, que usualmente es el que manda, ahora que sea Harley Quinn. Que yo creo que más adelante a lo mejor es el que manda el Joker, pero pues vamos bien. You got that look in your eye, the kind that says you're trouble. And I only like trouble when I'm the one causing it. You got a good reason why I should trust you? 'Cause I sure as hell can't see one. After all, you're a squeaky clean favored son of Gotham. How am I supposed to believe you won't run to the cops the first chance you get? You shouldn't. You can't trust anyone. Not in our line of work. Ain't that the truth? Nightboot. Dice. You're not what I Cámate, por favor. expected. Still, you gotta show me you got what it takes to be part of our pact. Aw, gee, thanks, bud. We gotta go. What were you guys talking about? Your friend was just saying how much he liked you, Pud. Got a little man crush on ya. Ain't that right, Brucey? Ain't that the gist of it? It's the truth. You just made my day, Bruce. I want you to know the Quiere que Joker mande. Es que usualmente es lo que cuentan en las historias. Bueno, en donde sea, donde está involucrado Joker y el Guasón. Que usualmente Joker es el que manda. Suck on that. I swear, it'll make your whole Nightboot. body shiver. Dice. Cámate, por Qué favor. machista. Put your lips on it. I ain't got cooties. Cross my heart. Mm-hmm. I told ya. Okay, here's what's going to happen now, Mr. Moneybags. You're gonna go get Mama a little present. From inside there. Wayne Enterprises. A little bird told me there's some pretty fancy hacking tech up there. Something called a phalanx key. Get it for me? I'll know you're on the level about the agency. Maybe I'll even vouch for you with the rest of the guys. What do you want with the phalanx key? Why wouldn't I want it? I hear this thing opens half the security systems in Gotham. And it's just sitting there, hidden in your lab, waiting for someone to put it to use. Pero ¿por qué harían ese tipo de tecnología en una empresa de tecnología? Un aparato que pueda ser It's robado. okay, Harley. Bruce and I already talked. He'll do whatever you want. Is that right? Will you do whatever I want? Will you jump when I say jump? Will you bring me the shiny things I ask for? No va a ser tan Well, sencillo. this is a complex task. There might be some bumps along the way. Nothing is guaranteed. Some things are. Like how fast I'll make you disappear if any of those bumps turn into trouble. You're on, Brucey boy. Make yourself useful and get me that phalanx key. And hurry. Mama really wants to get herself some tacos when you're done. Got this, Bruce. Por unos tacos. Por unos tacos, dice.
Pues es que no puedo actuar. Yo creo que como dueño de esta empresa, pero no puedo actuar yo nomás por mi cuenta. Voy a hacer lo que quiera porque soy el dueño, no sé qué. Pues, tiene que haber un inventario y todo ese desmadre. Pero, en fin. Cámaras, güey. Mr. Wayne. Yeah, if you could please sign in on account of the attack. So, what brings you in? If you don't mind me asking. Is everything okay? Well, no rest for the weary. Or for the wicked. You're all set, sir. Excuse me, sir. Ma'am? This is private property. You really ought to rethink your hiring practices, Bruce. Your man's lying down on the job. What did you do to him? Is he still alive? Don't worry. A little bump on the head never killed anyone. No manches, pero tremendo Going mazo up, le diste. Brucey? No, chinga tu madre. This ain't your stop. Don't worry about your pal. He's gonna make it. As long as you behave, that is. Give me a hard time, I go back and finish the job. The same goes for anyone else who gets in the way. Pero tendría que entrar yo solo. Capiche? Just go wait in the car. I can do this alone. I don't think you're getting it. You ain't the one in charge. And you ain't the only one allowed to have fun. Didn't your mama ever teach you about sharing? Now that you mention it, no. She never had the chance. Keep it cool and no one else gets a dinger to the dome. Now buck up. We're all smiles on this crew. There you go. You're looking like your billion-dollar self again. Chinga tu madre, pinche Harley. Le hubiera puesto el bat, el mazo del Thor le pusieron. Y sí, No manches, pero esa madre es de metal, es de hierro. Verga. Oh, Bruce, well, I'm surprised to see you. And these are... To whom do I owe the pleasure? Friends from upstate. They don't get to Gotham often. Yeah, you know, we just couldn't miss getting a look inside this place. Oh? You should have told me you were coming in. I'd have had facilities set up a tour. Why don't you show us around? All we really want to see is the crater. Is this some kind of joke? Do I look funny to you? Like I'm some kind of punchline or something? Excuse me? You gonna let your employees sass me like that? Is this the kind of operation you run here? Leave her alone. Chinga tu madre, Harley, la neta. I ain't even Por más relación. started. Cálmate un chingo. Your friends don't suit you, Bruce. You got a firm grip, Mr. Corporation. The kind that makes a girl go weak at the knees. Nah, este para atrás, este para atrás. Those hands. Nah. Hey, no. Carve out some alone time. Just you and little old me. No. Let's just stay focused on the task at hand, shall we? Bruce is right. We are people with purpose. We're here to get the phalanx. Shut your pie hole, will you, John? You gotta learn to live in the moment. Se está ¿Qué traes? ¿Qué traes, perra?
¿Qué traes? Cálmate. Relájate un chingo. Wait here, I'll be right back with... Es más, ni tendrían que haber entrado para empezar. ¿Cómo entraron? Le hubieran puesto el bat, jaja. Ah, ya le hizo. Jaja, lo esconde como si no se viera, ¿verdad? El mazo. Forget it, Brucey boy. Your secret lab ain't really a secret. Cobblepot's got quite a mouth on him. I don't think he ever shut it the whole time I was working at Blackgate Prison. He told me all sorts of interesting stuff. Say, do you like chess? Work your magic. Tick-tock. What's the holdup? ¿No hay otras opciones? Así que... Tight squeeze. You know, I think you two are the closest friends I've ever had. I present to you our no. secret lab. No. Lucius, you have seriously outdone yourself this time. Glad you like it. Like it? No. Oh, this... Aquí es donde estaba vivo changes Lucius. everything. No. It was getting a bit dodgy hiding all those batarangs in the Wayne Enterprise R&D wing. Thank you, Lucius. Come on. Now the real work starts. Oye, pero Bruce limpió aquí adentro antes de pasar o hay cosas aquí de Batman. Somehow I was expecting more. Where's the giant crater? I thought this was where your friend went out with a bang. That was his office upstairs. Better question. Where's the phalanx key? It should be in the vault. Well, what you waiting for, sweetie? Go get it. Chinga tu madre. Y nomás falta que me traicionen, güey. Que nomás lleven la... Y yo creo que eso va a pasar. Que nomás agarren las cosas. ¿Qué? Vault thumbprint required Lucius Fox. That's not right. Why the lockout? Someone's been in here. What's taking so long, Bruce? It's saying it won't open without Lucius's thumbprint. And that got blown up with the rest of him, didn't it? Oh, all the dumb luck. You're saying we can't get it open, then? Harley's not going to like that at all. Or you. Let me try to find latent prints around here with my scanner. Always thinking, this guy. Okay. Pero quién estuvo It's aquí, not going güey? anywhere unless I reconstruct Lucius's print. Ah, ok, me imagino que la tengo que buscar, ok. Lo más seguro es que esté en el teclado. Alright, that's a start. Ah, que tengo que ir por piezas. Vete a la roña. Ah, el monitor no creo. Pero, monitor, ¿qué hay aquí? El guardia. Okay, still unconscious. Hope he's not hurt too badly. Ok. Caja de archivos, no creo. Escritorio, no se ve nada que tenga sus huellas. No sé por acá. Aquí a huevo tiene que haber huellas de él. Come on already. Cállate, puto hocico, déjame trabajar. Nope. Not encouraging. ¿No? ¿Neta? ¿No tocaba esas cosas o qué? ¿Tú qué? ¿Nos besamos o qué? Ah, te crees. Generador de PM. A ver. Getting there. Okay. Now that's a shiny piece of metal. What's it do?
I'm not even sure if it works. It's an EMP generator, Puddin'. Tell him what it does. It emits a pulse that knocks out other nearby electronic devices. Who wouldn't want to try that? Verga. Pues Harley Quinn. Ah, es que Harley Quinn es doctora, huevo, sabe de todas esas cosas. O sea, no es mensa, vaya. O sea, es, just a bunch of old dentro de lo que reports. cabe no es mensa. Need to remember to clean out some of this junk. Not a single usable print. ¿Me estás diciendo en serio que en el lugar donde menos esperaba que había hay aquí? Dinner to celebrate Tiffany's first day at Wayne Enterprises. Sorry you didn't make it there, Lucius. A ver. Adorno de escritorio. Escaneamos. No hay que perder más tiempo en mirar y cosas. Pues ya lo estamos viendo. No sé por qué veo los prints. One more partial print should do it. Ok, nos falta una más. Una más. Aquí a huevo tiene que haber huellas. There we go. Listo. Okay, this will work. Bien. ¿Y ahora qué? Gracias. Ya podemos, ¿no? A ver. ¿Pero cómo pone? Ah, neta, nomás en... No, pues qué sistema de seguridad tan chafa. Que puedas usar la huella del teléfono. No, neta, qué sistema de seguridad tan chafa que puedes reconstruir la huella de alguien y ya luego así. Es Samsung SSL, tiene tecnología. Don't touch anything. I touch what I want when I want, Brucey boy. You knew what's best for you. You'd quit giving orders and find me that key. Esta mujer... Mujer empoderada. A ver. Looking for this. Tiffany. I told you I'd find out what you got my dad mixed up in. This is much worse than I thought. You're not safe here. You have to hide. What the hell are you doing with a secret room full of weapons? What's going on here? Bruce, what's all this for? ¡Ah! ¡No! ¡No, este I came menso! looking for answers, but I No, didn't espérame, expect no. this. You're in No. much deeper than I thought. Bruce. These people you're with. I saw on the cameras what they did to that guard. To Regina. They'll do the same to you or worse. Get out of sight. Bruce, what's taking so long in here, huh? Hey, I know you. We met at your father's funeral. John. Okay, Bruce, no need to get physical. I get it. We'll be as quiet as lab rats. But what about Harley? I mean, she's gonna want to know about your, friend here. What am I supposed to tell her? Just act natural. Natural? Yes, natural. Acting normal, like there's nothing wrong. Normality is a social construct, Bruce. It's a way of exerting control over the other. He means keep your mouth shut. I don't like lying to Harley, but I'll do it for you, Bruce. Gracias. What I really need Qué is the amable. phalanx key. You give me that, I can go out there and, make Harley happy. You can have the key. Just leave Tiffany out of it, okay? You mean this thing? That's it? You've got to be kidding, Bruce. You can't give these psychos anything from this lab. Hey now, no need to get personal. We're all on the same side, remember?
Please, Tiffany. I've been honest with you every step of the way. Now I need you to trust me. Please. It's a little too late for that. Puta madre, es que le debí haber dicho eso. Puta madre. Tiffany. Well, how about that? Looks like Brucey Boy's got more than just technology in his vault. Keeps his little squeezes down here, too. Just let her go, Harley. I don't think I will. Not without knowing who this vicious little sweetie pie is. I kinda like her, but I don't know whether to smooch her or smash her head in. You gonna tell me who she is to you? Or am I gonna have to find out the hard way? We grew up together. You could say she's family. You're no family of mine. Oof, Bruce. Your friend seems a little hot under the collar. No me ayudes, mujer. ¿Quieres que te maten? Certainly has your fire, Bruce. Or should I say, your spark. You people killed my dad, didn't you? He crashed my father's funeral. And now you're here raiding his lab. I whacked a bunch of people in my time, Sugar, but I don't think your old man's on my list. Then again, I sometimes lose track of the names. I can't believe you'd associate with these maniacs! These killers! Oh, sweetheart. Mr. Suit and Tie ain't just an associate. He's a bad, bad man. He wants to be one of us. Ain't that right, Brucey? Puta Came to madre. us for help with a mutual enemy. Now you want to be part of the family, don't ya? At least that's what you've been saying. Oh, estoy contigo, hombre. Yeah, that's right. I'm with you. Birds of a feather and all. Oh, Bruce, I'm tearing up. You can be a real heartbreaker when you turn on the charm. Me quedé de otra gente. Tuve que engañarlo. ¿Qué pedo? Let her go. Bruce will keep her quiet, one way or another, now that he's part of the family. Harley, look what I found. It was just sitting up in that vault. Oh, that's great, Pud. You get a cookie, too. El vato. It don't look like nothing special. You've got what you wanted. Now let's just get out of here. Load that thing up too, John. I need it. Hurry it up. Esa madre no pesa un chingo. Si se ve pesada esa cosa. Uf, puta madre, güey. Desastre tras desastre, nomás andamos cajeteando, güey. No, qué feo caso. A ver, gente, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el directo de hoy.